De Amo Sierra sonrió mi papá mientras bajaba de su camioneta. Con un trampero en brazos salía a trompicones de la Ford F-250, levantada casi tropezando al golpear mis Converse moradas contra la acera. Lo miré y saludé, intentando no encogerme. Mientras se alejaba miré a izquierda y derecha con miedo buscando a alguien que lo hubiera visto. Para mi alivio nadie parecía haberse dado cuenta. Al entrar a la escuela metí mi protector facial en mi casillero y fui directo al baño. Al entrar me miré el grano en la mejilla derecha. Los mejores cursos en línea. ¡Uf! Suspiré pasándome el dedo por encima. Me lo reventé esta mañana. ¿Por qué no se ve diferente? Podría haber intentado disimularlo con maquillaje, pero nunca lo usaba. Odiaba el maquillaje. ¿Para qué levantarme una hora antes solo para verme un poco más guapa? De todas formas, los chicos no me llamaban la atención. Dicho esto, mi cara era muy simple. Tenía el pelo castaño claro hasta los hombros y la tez que esperarías de no usar ningún producto en la piel. Solía usar camiseta y vaqueros ajustados. Hoy mi camiseta era gris. No solía pintarme las uñas y cuando lo hacía siempre era algo sencillo. No me gustaba vestirme para impresionar. Lo único que me parecía bonito eran mis ojos. Eran de un verde vibrante. Las únicas veces que me habían hecho cumplidos habían sido sobre mis ojos. Pero claro, mis gafas de nerd tenían que estar justo delante de ellos. Suspiré y salí del baño. ¡Maldita sea! Resonó una voz demasiado familiar cuando un chico se estrelló contra mí casi tirándome al suelo. «Sierra», se dio la vuelta. «Lo siento mucho, yo...» Se quedó paralizado un segundo mirándome rápidamente y luego de vuelta a donde había estado corriendo. «Estás bien», me froté el brazo que seguro tenía un moretón. «Estoy bien». «De acuerdo». «Otra vez lo siento», gritó dándose la vuelta y saliendo disparado por el pasillo, desapareciendo en otro. Sabía a dónde iba junto al casillero de Ingrid. Ingrid era la zorra del colegio. Era una rubia pija con una personalidad horrible y un cuerpo que lo compensaba. Es de esas chicas a las que llamo un ataúd guapa por fuera, pero podrida por dentro. Pero Spencer no la veía así. Estaba fascinado por su aspecto de modelo y no aceptaba que no lo quisiera. Me volvía loco. Quizás si me despertaba 2 horas antes de la escuela e intentaba verme perfecta me prestaría esa atención. Pero no, simplemente no era yo. Saqué mi cuaderno y un bolígrafo de mi casillero y caminé hacia mi primera clase química. Odiaba la química. Era confusa, no me servía de nada en la vida. Y el profesor, el doctor Mahoney, era un imbécil desconsiderado. Se pasó la mayor parte de la clase reprendiéndonos por ser impulsivos y cuando no lo hacía, no entendía nada mientras enseñaba. Era obvio que nadie seguía sus lecciones, pero nunca repetía nada, ni lo hacía más fácil de entender. Si no lo entendíamos, era nuestro problema, no suyo. Parecía que no entendía bien la parte de enseñar, de su puesto. El único estudiante que le gustaba de la clase era Woodrow, un estudiante de último año que había cursado química los 3 últimos años seguidos. No retomaba la asignatura porque se le diera mal. De hecho, era todo lo contrario brillante. Como nuestra pequeña escuela no tenía los fondos, el personal, ni la población para costear clases de química avanzada, solo teníamos la clase básica, pero Woodrow la cursó los 3 años porque le apasionaba y prácticamente le dejaban hacer lo que quisiera durante la clase. Estoy bastante seguro de que incluso tenía acceso al aula después de clase porque le caía bien al doctor Mahoney. A veces cuando el doctor Mahoney no estaba dando clase, se paraba a su lado y observaba lo que hacía siempre con aspecto intrigado. En cuanto a mí, no podía distinguir en qué estaba trabajando, pero normalmente parecía bastante elaborado. Contaba con la simpatía del doctor por algo más que su aptitud. Woodrow era igual de rudimentario que el doctor Mahoney, lo cual era otra razón por la que se llevaban tan bien. Me senté y miré a Spencer. Parecía un poco sudoroso por su rápida carrera para alcanzar a Ingrid
pasando junto a su casillero durante 5 segundos. Tenía el pelo castaño y esponjoso y unos cálidos ojos marrones. Hoy llevaba unos vaqueros, una camisa blanca, lisa, una chaqueta vaquera y zapatillas deportivas. Era sencillo como yo. En ese momento daba vueltas a un bolígrafo en la mano izquierda, con la mejilla apoyada en el puño derecho, mientras miraba con aburrimiento al frente del aula. La clase solo tenía 20 estudiantes de todos los grados. Verás, el pueblo de Pawnee era pequeño, y por eso solo había una escuela secundaria a la que asistían todos los adolescentes del pueblo. La escuela secundaria Pawnee en sí tenía solo unos 250 estudiantes. Por eso, casi todos se conocían. Así que cuando un estudiante llevaba tiempo sin ir a clase, era obvio. Hablando de eso, Mekhi era un porrero que apenas logró pasar el primero, segundo y tercer año. Ahora estaba en el último año y nadie sabía si se graduaría o no. La mayoría de sus amigos lo llamaban Magai, como una derivación fraternal de su nombre, y otros simplemente lo conocían como su camello. Faltaba tanto a clase que era casi como si no fuera estudiante. Normalmente entraba tranquilamente apestando a hierba y con los ojos rojos. Había faltado a clase los 2 últimos días, y la mayoría pensábamos que para hoy miércoles probablemente planeaba perderse toda la semana. Pero estábamos equivocados. Justo antes de que el Dr. Mahoney cerrara la puerta del aula, Mekhi apareció por la ventana. «Mekhi», se burló el Dr. Mahoney. «¿Estás aquí?» No dijo nada, solo asintió. Pasó junto al Dr. Mahoney y se dirigió a su silla. Se veía notablemente diferente. Hoy no olía a marihuana y sus ojos no estaban rojos. Parecían casi violáceos. No mostraba ninguna expresión en el rostro mientras se sentaba tranquilamente al fondo del aula. Woodrow lo estaba estudiando cuidadosamente, al igual que el Dr. Mahoney. «¿Y bien, Mekhi?», preguntó el Dr. Mahoney. «No tienes ninguna excusa tonta para que hayas faltado a clase estos 2 últimos días. ¿Crees que estoy tan acostumbrado que no voy a decir nada?». Se encogió de hombros. «No tengo excusa. Todos quedamos desconcertados por esto». Mekhi solía responder a las correcciones riéndose como si todo estuviera bien, y luego ignoraba todo lo que las autoridades decían, como si fuera inmune a las consecuencias. Pero hoy estaba completamente impasible. «¿De verdad?», preguntó incluso el Dr. Mahoney, confundiéndose. «Bueno, si es así, supongo que continuaremos con la clase. Abran sus libros de texto en la página 111 para que podamos continuar nuestra discusión sobre las propiedades del bromo». Solía pasar la clase luchando contra el sueño o mirando a Spencer deseando que se volviera y me mirara, cosa que nunca hacía. Pero hoy tenía los ojos clavados en Mekhi. Era la vez que más tiempo lo había visto sin sonreír. Estaba callado. Nunca lo había visto callado en mis casi 2 años en la escuela. Aunque por una vez no interrumpía la clase, tampoco parecía prestar atención. Solo estaba mirando fijamente, casi a la nada, como en trance. Cuando terminaron las clases, lo vi salir sin decir palabra. Todos estaban visiblemente sorprendidos. Pensé en decirle algo a Spencer, pero ya se había ido a su siguiente clase. Suspiré y recogí mi cuaderno antes de caminar lentamente hacia mi siguiente clase. «Spencer», suspiré. «Solo deseaba que se fijara en mí. ¿Sabes? Se parecía tanto a mí. Era mi motivación de verdad. A veces me daba mucha vergüenza no ir vestida como Ingrid o las otras chicas del instituto. Me sentía como una fracasada por no maquillarme por la mañana, como si eso me hiciera una niña. Pero entonces veía a Spencer simplemente haciendo lo suyo, cuando todo el mundo lo miraba. Era tan él mismo y no le importaba en absoluto. No tenía miedo de ser él mismo aunque no fuera popular. Me inspiraba. Deseaba tener la misma seguridad en sí misma que él. Deseaba estar tan feliz conmigo misma como él, tan cómoda conmigo misma. Pero al menos verlo existir significaba que era posible, y la mayoría de las veces eso me bastaba. Dicho esto, solía hacer el ridículo persiguiendo a Ingrid.
Era obvio que no le gustaba, y él simplemente no entendía. Me volvía loco verlo. Era un chico tan dulce y genuino, y ella lo único que hacía era herir sus sentimientos. No merecía su atención, y además era tan vergonzoso verlo perder el tiempo así. Él sabía que no era así, y nunca pude entender por qué estaba tan loco por ella, sobre todo cuando yo estaba allí. ¿Por qué no podía dedicarme ni un poquito de ese esfuerzo? Éramos amigos, pero eso era todo. Nunca me buscaba salvo por capricho, y solo nos habíamos visto fuera del colegio 2 veces. Deseaba con todas mis fuerzas que finalmente la abandonara y se diera cuenta de que me importaba desde que nos conocimos en octavo, pero él lo ignoraba todo. Ignoraba mi amor y la ausencia del mismo de Ingrid. A la hora de comer, casi la mitad de la escuela hablaba de Meki. Me pareció extraño, pero no me importó demasiado. Encontré mi mesa de siempre y examiné el almuerzo de hoy, una especie de estofado de carne y verduras, con un panecillo y una guarnición de coliflor. Odio la coliflor. Lo ignoré mientras removía el guiso con la cuchara. Levanté la vista y observé el comedor. Los amigos de siempre estaban comiendo juntos. Ingrid llevaba una blusa blanca playera que contrastaba con su piel bronceada y una falda corta y colorida. No podía dudar de que Spencer estuviera enamorado de ella. Era mucho más guapa que yo. Puse los ojos en blanco y miré a Spencer. Estaba sentado con sus 3 mejores amigos, riéndose de algo. Luego miré a Woodrow, otro solitario como yo. Ya había terminado de comer y estaba anotando algo en una libreta. A diferencia de mí, nunca parecía molestarle la ausencia de gente a su alrededor. Entonces encontré a Meji sentado con un grupo de amigos con los que solía sentarse y parecían interesados en lo que les contaba. ¿Por qué siempre termino sentado solo? Fue una de las primeras veces que oí mi voz ese día. No la oí mucho. No tenía mucho que decir. Tal vez si tan solo fuera a ver a Spencer y me sentara con él y sus amigos me divertiría. ¿Qué tengo que perder? Pero simplemente no podía hacerlo. Sabía que no podía hacerlo. Nunca podrías hacerlo. Puse los ojos en blanco y comencé a comer en silencio. Como siempre, mi mente se perdió en ensoñaciones sobre Spencer. Recordé el año pasado en la fiesta de bienvenida, cuando mi papá me convenció, o mejor dicho, me obligó a ir. Era la primera vez que usaba maquillaje. Spencer me vio y se quedó asombrado. Pasamos toda la noche juntos. Realmente pensé que habíamos hecho una conexión esa noche, pero por alguna razón simplemente no volvimos a hablar después de eso. Todo el verano me senté junto a mi teléfono deseando con todas mis fuerzas verlo vibrar con un mensaje suyo, pero no. O sea, tampoco es que me hubiera pedido mi número para empezar de todos modos. Lo consiguió de mí en nuestra clase de biología, porque estábamos haciendo un proyecto grupal y necesitábamos mantenernos en contacto durante el fin de semana para saber cómo le iba a cada uno con su parte de la tarea. Después de comer fui a mi clase menos favorita, salud. Salud era solo educación física, pero con clases aburridas, que me daban sueño las semanas que estábamos en casa. Esta semana era de internado, así que no tuve que ponerme la ropa de gimnasio. La clase empezó tan aburrida como siempre. El señor Sloan habló de algo aburrido y sin interés, que hoy resultó ser la frecuencia cardíaca, antes y durante el ejercicio, y luché contra la somnolencia después de comer. Pero luego cambió las cosas. Ahora intentarán leer el ritmo cardíaco del otro para que cada uno encuentre un compañero. Puse los ojos en blanco. Spencer ya se había hecho amigo de su amigo Matt, y ni siquiera me molesté en elegir a alguien. Sabía que como siempre encontraría al último que no fuera elegido como yo. Hoy le tocó a Meki. Ni siquiera parecía haberse dado cuenta de lo que pasaba. Estaba sentado en su silla en trance. Me senté a su lado. Oye, entonces, ¿quién va primero? ¿Para hacer qué? Tenemos que sentirnos el pulso, expliqué con torpeza. Por ejemplo, antes de hacer ejercicio. Y luego hacer ejercicio 2 minutos y repetirlo.
Se incorporó con naturalidad. Sus movimientos habituales, como rascarse la barba rubia desaliñada o ajustarse la gorra sin necesidad, habían desaparecido hoy. Solo se movía cuando hacía algo que tenía que hacer. Por lo demás, permanecía inmóvil como una estatua. «Extiende el brazo», dijo claramente. Lo hice y me presionó la muñeca con el pulgar. Tenía los dedos fríos y la mía tensa, lo que me incomodó aún más. Esperaba que no pensara que me preocupaba que me tocara o algo así. Contó cada latido durante 1 minuto. 104, dijo antes de escribirlo. No podía creer lo inusual que era su comportamiento. Incluso conmigo me sorprendió que no estuviera haciendo chistes raros todo el tiempo y arruinando la cuenta una y otra vez. «¿104?» preguntó el señor Sloane, arqueando el cuello para leer el periódico. «Es bastante alto», le respondí con un gesto incómodo. Probablemente era alta por lo incómoda que estaba. Empecé a sonrojarme y respondí: «Ah, no lo sabía». Ahora empezó a fulminarme con la mirada. «Sí lo hiciste. Frecuencia cardíaca promedio en reposo para Tom para adultos sanos de 60 a 100 pulsaciones por minuto. Acabo de recordarle a la clase que antes de empezar el ejercicio…» Intentó hacerlo menos humillante sonriendo, pero no funcionó. «Sí», él se alejó. «Déjame leer el tuyo», le toqué el brazo que estaba tan frío como sus dedos. «Maldita sea», susurré sintiendo la vergüenza invadirme al no sentir nada. ¿Dónde está maldita sea?» Moví los dedos esperando que no se diera cuenta. Mi mano empezó a sudar y eso lo hizo aún más vergonzoso. Al final simplemente mantuve los dedos en un punto y lo inventé. Él no notaría la diferencia. Esperé 1 minuto y dije: 74. Él no respondió. Lo escribí. «Bien, ahora tenemos que intentar hacer ejercicio, sí que bueno, supongo que tú empiezas». Se levantó y dio saltos de tijera con calma durante 2 minutos. Cada segundo me asombraba. Se comportaba de forma muy extraña. Piensa en el payaso de tu clase en el instituto, el que nunca se calla, el que siempre llega tarde y siempre tiene una excusa horrible, pero graciosísima y mediocre. El que es irónicamente simpático a pesar de lo pesado que es. Ese era Meki, y hoy era indistinguible de Woodrow. Cuando terminó, se sentó. Intenté medirle el pulso, pero no lo encontré claro, así que anoté algo al azar. Entonces me estremecí al pensar en tener que hacerlo yo mismo. Me levanté y empecé a hacer los saltos de tijera. Sentí que todos me observaban. Cuando terminé, me puso el dedo en la muñeca. Esperé en un silencio incómodo mientras me leía el pulso. Cuando lo anotó, nos sentamos y esperamos a que todos terminaran. El silencio incómodo no hizo más que crecer a medida que ninguno de los dos decíamos nada. «Cierra». Incluso después de un silencio incómodo, esto me sorprendió. No creo que hubiera conversado conmigo en mi vida hasta ese momento. «Sí, ¿por qué estás tan incómodo?». Tragué saliva totalmente desprevenida. Yo no intento avergonzarte. Solo tengo curiosidad por saber qué te hace sentir así». Me quedé sin palabras. ¿Quién era esa persona? Porque no... Era Meki. «Escucha, Sierra. Puedo ayudarte con tu incomodidad». «¿De qué estás hablando?» «Tengo algo en mi coche. Se llama Xanadu. Te quitará toda la incomodidad». Sentía un mar de emociones. Primero seguía estupefacta por su comportamiento. Segundo, estaba confundida. Intentaba venderme una droga, y además era casi gracioso si era así. Era raro que me hablara, pero ¿de verdad intentaría venderme algo? No consumo drogas. ¿Por qué no tuve una respuesta? «Las drogas son malas», dijo entre comillas y con fingida severidad. «Te pudren el cerebro». Me miró fijamente a los ojos, pero también el miedo, y las inhibiciones, y la incomodidad. Así que, en resumen, ¿qué prefieres? ¿Tener un cerebro plenamente funcional y sano que no te deje disfrutar ni usar algo que a la larga quizás sea perjudicial, pero que lo hará todo, digo, todo? Cierra mejor. ¿Preferirías vivir más tiempo con dolor? ¿O menos pero sin dolor? Todo esto era demasiado para mí como para pensarlo en ese momento. Me aparté y dije:
De verdad, Meki, no pasa nada. No necesito drogas. Esperaba que se viera decepcionado, pero no. De hecho, su expresión seguía vacía. No dijo nada después de eso. Me quedé allí sentado un rato dándole vueltas a lo que había dicho. Al terminar la clase esperé afuera a que mi papá me recogiera. Hacía calor afuera con el verano acercándose y empecé a sentir gotas de sudor acumulándose en mi frente. «Odio sudar», refunfuñé. «¿Dónde estás, papá?» Miré la fila de coches, pero su inconfundible F-250 plateada no aparecía por ningún lado. La sierra me derretí al oír su voz. «¿Esperando a tu papá?» Sí, respondí dándome la vuelta y mirando a Spencer. «Hola, Spencer». Claro, empezó a hablarme justo cuando empecé a sudar. Pensé en secarme el sudor, pero entonces se notaría que estaba sudando. O era más obvio si no lo hacía. Simplemente me lo sequé de la frente y esperé que no le importara. «Siento mucho haberme topado contigo en el pasillo». Antes se rascó la cabeza. Sus dedos parecieron desaparecer entre su esponjoso cabello castaño con la mirada fija en el suelo. «Fue un accidente». Lo sé, asentí. «No pasa nada». ¿A dónde? ¿A dónde tenías tanta prisa por llegar? Sabía la respuesta, pero quería oír lo que diría. Comenzó a sonrojarse, creí que llegaría tarde a clase. «Tenemos la primera hora juntas», empecé a sonreír. «Química. Ibas corriendo en dirección contraria». Se quedó paralizado. «Vale, ya lo saben todos. Solo intentaba ver a Ingrid antes de clase». «¿Corrías tan rápido? Para hacer eso...» No lo sé». Se encogió de hombros. «Soy un desastre». Rió entre dientes negando con la cabeza. «Un idiota indefenso y enamorado». Como si no fuera, le sonreí. «Espera, ¿Te gusta alguien?», dijo mirándome con curiosidad. No, quería decir que también soy un desastre». «No, ya sé lo que querías decir». «¿Quién es?», preguntó emocionado. Retrocedí nervioso y dije, «No es asunto tuyo en absoluto». «Vamos», dijo con una sonrisa encantadora. «Cuéntamelo, no se lo diré a nadie». «No, Spencer. En serio, olvídalo». Chasqueó la lengua y suspiró. «Está bien lo que sea». Era tan confuso. Nunca me contactaba y casi nunca se me acercaba, pero cuando lo hacía, siempre me hablaba como si fuéramos mejores amigos. Me confundía muchísimo. «Oye, entonces Meki hoy...» Cambió de tema. «Sí», asentí. «Eso...» «Y... a ti... y ya la pelea... al Meki teníamos... y... ¿Qué demonios pasó con eso?» «¿Y te diste cuenta de lo que pasó después de comer?» No, ¿qué pasó?» «Todos sus amigos vinieron a mi clase de álgebra 2, comportándose exactamente igual que él todo el día». «Dios mío», susurré. «Seguro que se los ha metido». «¿En qué?» Intentó hablarme de una droga. Me preguntó si quería probarla. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿En serio, qué demonios?» Lo llamó Xanadu. Me decía que me haría sentir mucho mejor con la vida o algo así. Y cuando lo rechacé, simplemente dejó de hablar. Espeluznante, verdadero. «Hola, mi mamá está aquí», notó. «Pero... te hablo luego, cierra». Me dedicó una rápida sonrisa y mi corazón se emocionó al verla. «Adiós, Spencer», le dije con la mano. «Hablamos luego, ¿eh? A finales de mes», pensé mientras se alejaba. No me sorprende que mi noche fuera aburrida y sin incidentes. Me dormí sobre las 10 demasiado aburrida para seguir despierta. A la mañana siguiente esperaba retomar mi rutina habitual. 15 minutos antes de irnos, me despertaría y me pondría una camiseta y unos vaqueros ajustados prácticamente nada más y mis Converse morados, que eran mis únicos zapatos para el colegio. Me cepillaría los dientes y el pelo me pondría desodorante, y en realidad ya estaba. Luego siempre acababa sintiéndome culpable por no ponerme ningún producto de belleza, o ya sabes, por no tenerlos en general, y entonces simplemente me miraba al espejo y suspiraba.
pero por alguna razón ser fea y pasar desapercibida seguía siendo preferible para mí a arreglarme. Simplemente no me sentía yo intentar parecerme a Ingrid. Mi viaje a la escuela consistía en que mi papá pusiera música country clásica, normalmente Hank y a veces Johnny Cash, y yo simplemente me sentaba en el asiento del copiloto mirando los árboles de la entrada, y ese día me daba pavor ir a la escuela. Lo único que me calmaba era la voz de mi papá. Le encantaba cantar conmigo y sonaba genial. Luego, cuando llegábamos a la escuela, me bajaba y sin falta me decía que me quería. Yo también lo amaba, muchísimo, pero por alguna razón me daba vergüenza decirlo. No lo tomó como algo personal. Sabía que él sabía que lo amaba. Se marchaba y entonces me encontraba solo de nuevo para sobrevivir otro día de mi segundo año. Así solía ser, pero hoy no. Mi papá se despertó a las 4 de la mañana vomitando. Lo oí caminar por el pasillo y me levanté para asegurarme de que estuviera bien. Pasé la mañana cuidándolo y preparándole el desayuno. Tenía mucha fiebre y decidió, o en realidad fue más bien yo, quien lo instó a pedirse el día libre en el trabajo. Le dije que le buscaría transporte a la escuela, aunque no estaba segura de qué estaba pensando. No era como si tuviera a nadie al tanto, excepto Spencer. Mi corazón se aceleraba al abrir su contacto. Cuando llegué a nuestro registro de mensajes, lo último que habíamos hablado era del proyecto de hacía un año. Escribí el mensaje lentamente leyéndolo y borrándolo una y otra vez. Vivía cerca. Estaba haciendo que su madre se apartara del camino. Estaba muy nerviosa, pero sabía que mi padre necesitaba descansar. Ojalá hubiera sacado mi maldita licencia. Ni siquiera tenía permiso. Finalmente simplemente escribí el mensaje y presioné enviar. Oye, Spencer, mi papá está muy enfermo esta mañana y espero que tu mamá me lleve a la escuela, si no está muy lejos. Di un grito de horror al darme cuenta de que no había mencionado quién era, como si diera por sentado que lo sabía. Estaba tan avergonzada. No nos habíamos escrito en un año y actuaba como si él supiera de quién era ese número. Me encogía de miedo mientras esperaba una respuesta. Para mi sorpresa respondió solo 2 minutos después. Hola, Sierra. No hay problema. ¿Cuál es tu dirección? Me quedé desconcertada. De hecho, tenía mi número guardado en el móvil. Cuando llegó a mi casa, me subí al cochecito. Iba sentado delante con su madre y su hermana pequeña, que supongo que tendría unos 13 años, iba en el asiento trasero. No parecía muy entusiasmada y estaba ocupada escribiendo en el móvil con los auriculares puestos. Él y su mamá conversaron un rato conmigo, pero fue un viaje bastante incómodo, y lo atribuyo principalmente a mí misma porque no sabía qué decir. Era la primera vez que conocía a alguien más de su familia. Dejamos a su hermana primero. Al llegar a la escuela bajé del coche y me pregunté si debía esperarlo. Decidí hacerlo. Por primera vez al entrar a la escuela con Spencer, casi sentí que teníamos una relación de verdad. Como si no fuera solo una conocida para él. Sin embargo, mi mente se desvió rápidamente a otra cosa. «Spencer», susurré. «¿Ves eso?» «Sí», respondió. «¿Qué demonios?» Una buena cuarta parte de la escuela caminaba sin emoción, igual que Meki. Estaban de pie en la entrada conversando en voz baja, sin emoción alguna. Los que actuaban con normalidad también parecieron notar el extraño comportamiento. Pero el mayor enigma era su apariencia. Todos tenían la piel violácea bajo los ojos, y sus iris también tenían manchas púrpuras. Era como si la sangre alrededor y dentro de sus ojos se estuviera volviendo violeta de alguna manera. Adentro no había diferencia. Los estudiantes caminaban por el campus, rebuscando en sus taquillas saliendo de los baños, abriéndoles la puerta a los profesores, como cualquier otro día, y el resto permanecía apático y en silencio. Nunca había oído la escuela tan silenciosa, salvo un día que mi padre llegó tarde a recogerme y di un paseo solo por los pasillos. Cuando entramos en química, casi todos excepto yo, Spencer y Woodrow se comportaban de forma extraña. El doctor Mahoney
Incluso pareció notarlo, pero impartió la clase como si todo fuera normal. «Xanadu», recordé el nombre. Se está extendiendo como un reguero de pólvora. Lo más extraño fue que tanta gente hubiera consumido la droga antes de clase. La única droga que los estudiantes solían fumar antes de clase era marihuana, pero drogas tan potentes como esta se reservaban para después de clase. Era solo cuestión de tiempo antes de que los detuvieran a todos y les hicieran pruebas de drogas, pero efectivamente Xanadu los había cautivado a todos, tanto que al parecer no podían esperar. Meki se sentó al fondo del aula con una complacencia fantasmal sin parecer estar escuchando la lección. Estaba catatónico. No me concentré durante gran parte de la clase. Al terminar la clase, pensé en acercarme a Spencer, pero no quería complicarnos las cosas. Ya habíamos hablado más de lo habitual y no quería que se cansara de mí. Pero cuando vi que parecía triste, no pude evitar acercarme a él. «Oye, Spencer», le pregunté con inocencia, «esa clase sí que fue rara, ¿no?» «Sí», asintió. Su mente estaba claramente en otra parte. Tenía ganas de preguntarle si todo estaba bien, pero no quería entrometerme. «Bueno, nos vemos luego». Sierra se alejó bruscamente. Cuando llegó la hora del almuerzo me desconcertó la cantidad de estudiantes que consumían Xanadu. Parecía que casi la mitad de la escuela lo usaba. ¿Lo estarían probando entre clases? No podía creer lo que veía. Nunca había visto a tanta gente drogada a la vez, y en una escuela de todos los sitios posibles. No podía creer que ninguno tuviera miedo de que lo atraparan. Mientras esperaba en la fila del almuerzo, no pude evitar reflexionar sobre lo inquietantemente extraño que era Xanadu. La forma en que se propagaba tan rápido era algo que nunca había visto, y la cantidad de gente que lo probaba, gente que nunca había hecho algo así, no podía comprenderlo. ¿Y por qué ninguno tenía miedo de que los atraparan? ¿Y por qué se comportaban de forma tan extraña como robots? ¿Qué sentido tenía siquiera tomar una droga así? Una droga que te hace actuar como si estuvieras muerto de la cabeza. Nunca se me ocurrió una respuesta mientras me sentaba solo y reflexionaba. Ese día, en la 7ª hora de mi clase de filosofía, me sorprendí de nuevo. Spencer estaba sentado con Ingrid. Los ojos de Ingrid estaban vidriosos y tenían un tono violeta, y Spencer permanecía en silencio a su lado la mayor parte del tiempo, mientras esperaba a que empezara la clase, pero a veces le susurraba algo, y ella le respondía. «¿Qué carajo está pasando?», pregunté. Todo lo que había pasado en los últimos 2 días no tenía ningún sentido. Meki estoico. Toda la escuela probando una nueva droga de la noche a la mañana. Todos usándola en la escuela sin siquiera considerar las consecuencias. Y ahora Ingrid sentada con Spencer, me sentí como si estuviera en otra dimensión. «Buenas tardes, clase», empezó la señora Ru. Hoy era jueves, día de debate. Todos los jueves olvidábamos una lección y en cambio todos como clase dábamos nuestra opinión sobre un tema determinado. Algunos días era más un diálogo abierto y otros un debate. A veces se convertía en una discusión, pero ella intervenía cuando ocurría. Casi siempre era un tema polémico, pero como mínimo complicado de responder. «Hoy vamos a debatir la pregunta», introdujo mientras la escribía en la pizarra, «¿cuál es el sentido de la vida?». «Dios mío», pensé, «ya tengo bastante en qué pensar. No sé qué sentido tiene la vida». Meji le sonrió con curiosidad. «Empecemos contigo. Pareces estar actuando bastante diferente últimamente. Quizás hayas tenido una revelación reciente relacionada con este tema. Así que, por favor, ¿por qué no nos cuentas tu interpretación del sentido de la vida?». Él se puso de pie, la miró y respondió: «No hay ninguna». Eso fue todo lo que dijo. Dicho esto, se sentó. Ella pareció decepcionada. «¿No vas a dar más detalles?». «No hay razón para ello. La vida es una luz cegadora para los ojos sensibles. Y en lugar de cerrar los ojos, intentamos darle sentido a lo que vemos. Es absurdo. El sentido de la vida es que no tiene sentido. Solo importa tu interpretación. Solo hay 2 componentes de una existencia consciente: lo que experimentamos y cómo reaccionamos a ello,
y es a través de esas reacciones que vivimos. Dicho esto, aunque yo no lo llamaría el sentido de la vida, la mayoría de la gente solo quiere sentirse satisfecha. Pero la clave para alcanzar la verdadera satisfacción no es la felicidad ni la plenitud ni ninguna otra emoción positiva. La clave de la satisfacción es no sentir nada en absoluto, expresó con calma mientras la señora Rue lo miraba fijamente. El problema de querer solo sentir felicidad es que la felicidad es necesaria para la tristeza. La capacidad de sentir felicidad requiere la capacidad de sentir tristeza. Una no puede existir sin la otra, y ambas son inevitables. Por lo tanto, la tristeza es inevitable. Pero eso no ocurre si estás entumecido. Parecía profundamente entusiasmada, aunque algo preocupada. Me parece que tienes un aire budista, Meki, con tu creencia de renunciar al deseo de paz interior. Qué intrigante. No pretendo ofenderte, y espero no crearte una barrera al decir esto, pero nunca hubiera imaginado que tuvieras una perspectiva tan matizada de la vida. Me impresiona. Y yo tampoco. Me quedé boquiabierta, incrédula. La semana pasada en la misma clase había respondido a la pregunta de debate: ¿el amor por su propia naturaleza está destinado a ser monógamo o es un estándar injusto con el que la sociedad juzga las relaciones? Con no sé qué dijiste, pero el sexo es genial. Y ahora estaba diciendo eso. Escuchemos más, instó. ¿Cómo podemos nosotros como humanos, criaturas emocionales por diseño, aspirar a un entumecimiento absoluto, porque casi parece que ya lo has logrado? Xanadu respondió. Hay que encontrar a Xanadu. Xanadu preguntó. ¿Pero acaso Xanadu no se refiere a un reino de puro éxtasis, de dicha idílica? ¿En qué se parece al entumecimiento? La dicha idílica es una falsa esperanza, una construcción humana. No existe la alegría pura e inagotable, porque la alegría solo se siente en contraste con la tristeza. La alegría sin tristeza no es nada, es entumecimiento. Así que el entumecimiento es el verdadero Xanadu. ¿Cómo se encuentra Xanadu? Guardó silencio un momento. Podría decírtelo, pero no sé si sería apropiado. Claramente ella no esperaba esa respuesta. Hablaremos de esto más tarde, Meki. Me interesa mucho lo que tienes que decir. ¿Y tú, Woodrow? ¿Cuál crees que es el sentido de la vida? Se levantó. Se ajustó las gafas. Tenía el pelo negro corto y ordenado, y ojos color avellana. Era más alto que la mayoría de nosotros, medía 1,82 m, y siempre se vestía elegante para ir a la escuela como si fuera una ocasión formal. Sin embargo, no creía que eso lo hiciera parecer raro. A mí me intimidaba. Quizás para nosotros la escuela era una broma o una molestia, pero para él era el primer paso hacia la vida profesional y exitosa que le esperaba. Cada vez que estaba cerca de él, sentía que estaba en presencia de un genio. El significado de la vida es inherentemente subjetivo. Cada individuo tiene su propia comprensión de él. Así, como no hay un carácter de referencia, tampoco hay un propósito de referencia para la vida. Que exista o no, una razón para la existencia depende de tus propias creencias. En cuanto a mí, creo que hay fuerzas en juego en este mundo que la ciencia por sí sola no puede explicar, y su naturaleza deliberada sugeriría que hay una razón o intención detrás de la vida. Por lo tanto, me aventuraría a decir que los individuos sí tienen propósitos para vivir, pero no creo que el propósito de la vida sea el mismo para mí que para ti. De lo contrario, no estaríamos todos obligados a buscar lo mismo, pero cada alma tiene diferentes deseos y diferentes aversiones. El deseo de un alma es la aversión de otra. Cada ser humano experimenta la vida dentro de los límites de su propio fanerón, por lo que intentar desarrollar una justificación estandarizada para la existencia es tan absurdo como infructuoso. Dicho todo esto, expondré mi propia extrapolación personalmente. Creo que existe una jerarquía de propósitos Creo que hay quienes tienen un propósito influyente y monumental, y quienes solo existen para que otra persona más importante pueda emprender el camino que las fuerzas del mundo les han asignado.
Guardó silencio un momento asimilando lo que había dicho. Estaba completamente perdido. A esas alturas ya casi no escuchaba. Todo esto era demasiado para mí en ese momento. Entonces, ¿crees que algunas personas existen únicamente para participar en experiencias que preparen a otras personas más valiosas para alcanzar su propósito superior? Precisamente asintió. Pero ¿quién o qué decide qué propósito es importante y cuál es simplemente ayudar a otros a cumplir el suyo? No podría decirlo, respondió. No es una idea mía, sino una simple observación. Consideren que si bien algunas personas, pocas debo añadir, han pasado a la historia por sus notables contribuciones a la humanidad, muchas otras simplemente perecieron sin siquiera un nombre que las recuerde, olvidadas en las páginas de la historia para siempre. Es improbable asumir que todas esas personas no lograron su propósito. Más bien su propósito simplemente no fue tan grande. Creo que es infinitamente más probable que los humanos simplemente tendamos a malinterpretar la relevancia de nuestro propósito que la idea de que tantos de nosotros somos incapaces de lograrlo por completo. La navaja de Occam sonrió levemente. Me parece bien, asintió ella. ¿Y esas fuerzas del mundo a las que te refieres son de naturaleza religiosa o son ambiguas abstractas? Eso tampoco lo sé, admitió. Pero la evidencia de estas fuerzas omnipotentes se manifiesta en todo lo que estudiamos. No creo que la ciencia refute las paranormalidades. Al contrario, creo que las apoya firmemente. Tomemos, por ejemplo, la teoría de la relatividad especial. Esta establece en términos sencillos que un objeto tangible nunca puede alcanzar la velocidad de la luz. En esencia, a medida que un objeto aumenta su velocidad, su masa también aumenta. Y aunque este cambio es nanoscópico a una velocidad convencional, si un objeto se acercara a la velocidad de la luz, este aumento de masa, que de nuevo es resultado de un aumento de velocidad, hace que el objeto se mueva más lento, o al menos no lo suficientemente rápido como para alcanzar la velocidad de la luz. Así que dicho claramente, la razón por la que un objeto nunca puede alcanzar la velocidad de la luz es porque va rápido. Es paradójico y extraño, pero hay que considerar cómo y por qué existe una fuerza como esta. Es como si algo hubiera diseñado los objetos para que nunca alcancen la velocidad de la luz. ¿Y acaso fuerzas tan misteriosas e inexorables como esta gobiernan también otros fenómenos que atribuimos a la religión y al azar? ¿Gobiernan estas fuerzas el amor y la muerte? ¿Gobiernan el sentido de la existencia? ¿Quién sabe? Pero sea como sea, existe abundante evidencia de fuerzas deliberadas en nuestro universo que gobiernan nuestra forma de vida, y sea un gran diseño o una realidad abstracta, es la realidad de todos modos. Y eso me lleva a mi punto sobre el propósito de la vida en un mundo con reglas tan inquietantes y deliberadas. ¿Es realmente tan difícil creer que algunos existimos solo para promover el propósito de otros? La luz está diseñada para moverse a la velocidad de la luz, y tú y yo, a pesar de todos nuestros deseos espaciales, no. Quizás entonces Thomas Edison fue designado para ser reconocido como el inventor de la bombilla, y personas como Humphrey Davy, Alessandro Volta y Joseph Swan estaban destinadas a ser simplemente contribuyentes a su grandioso destino afortunados de existir incluso como notas a pie de página en los anales de la historia humana. Quizás algunos de nosotros en esta sala muramos sin razón aparente y otros vivamos vidas largas y significativas, produciendo descendencia que continuará transmitiendo nuestro legado para las generaciones venideras. Quizás algunos de nosotros incluso terminemos en nuestros propios libros de texto como temas de discusión. Y nada de esto habrá sido una cuestión de éxito o fracaso en lograr nuestro aparente gran propósito, sea cual sea, sino un resultado ordenado de alguna determinación incalculable ya codificada en nuestra existencia aquí para empezar. Guardó silencio. Negó lentamente con la cabeza. Woodrow, veo que has reflexionado mucho sobre esto. Aunque no puedo decir que esté de acuerdo contigo, sí puedo decir que me emociona ver en qué te convertirás algún día.
Él simplemente asintió y luego volvió a sentarse. Bueno, dicho esto, Sierra. Abrí los ojos como platos. ¿Me eligió para hablar después de eso? ¿En serio? ¿Cuál es tu percepción del sentido de la vida? Yo... balbuceé poniéndome de pie y quedándome allí como una idiota. No sé. Amor, quizá. Woodrow parecía horrorizado. Amor, Sierra. La señora Rue ladeó la cabeza con interés y una sonrisa amable. ¿A qué te refieres exactamente? Es, ya sabes, el sentimiento más fuerte del mundo. Puedes amar a alguien que ya no está vivo. Y el amor puede llevarte a hacer locuras. Así que probablemente ese sea el punto. Creo que es lo más importante del universo. Woodrow levantó la mano. La señora Roos le permitió hablar. ¿Acaso importante, que en este caso solo se deriva de la interpretación social, equivale a un significado universal? Y realmente importa lo que tú o yo consideremos importante. ¿Qué aspectos de nuestras observaciones de la realidad sugieren que el amor realmente importa? ¿Qué? Respondí desesperanzado. Lo que creo que intenta decir, me explicó la señora Rue, es que usted afirmó que el amor es el propósito de la vida porque en su opinión es lo más importante del mundo. Pero a la larga, y no lo digo con intención ofensiva, sino solo para aclarar el punto de Woodrow, realmente importa lo que Sierra Hunt considere importante. En el fondo, Sierra. E incluso si la mayoría de la humanidad considera importante el amor, que es cierto, ¿significa eso que se convierte en el propósito de la vida? Porque si mañana los humanos cambiaran de opinión y pensaran que el amor ya no es importante, ¿cuál sería entonces el propósito de la vida? Salí a almorzar. Acabo de sentarme. Ay, Sierra suspiró. No quise. No formaste una barrera. Me dio vergüenza incluso pronunciar su inofensiva frase. Simplemente se nota que no tengo la experiencia suficiente para hablar de esto. Sierra, todos hemos vivido, y eso nos da la experiencia para responder a esta pregunta. Lo que sea, me encogí de hombros. Ni que decir tiene al salir de clase, solo pensaba en mi dolor de cabeza. Ni siquiera me molesté en ver a Spencer salir del aula con Ingrid. Bien por él. Por fin hablaría con él sobre las drogas. No fue un gran logro, pero si eso lo hacía feliz, pues que así fuera. Fui a mi casillero y esperé poder sentir algo de normalidad después de esa clase, pero cuando inevitablemente vi que todos volvían a estar en Xanadu, empecé a sentirme inquieto. Ya ni siquiera sentía que estuviera en la Tierra. Todo se estaba volviendo tan complicado y extraño en cuestión de días. Sierra, la voz de Ingrid me impactó y me sacó de mi trance. Sonaba completamente diferente. No había descaro en su tono ni una sonrisa condescendiente en su rostro. Me miraba fijamente. ¿Estás confundida? Esa es una pregunta vaga. Lo veo en tus ojos, Sierra. Te ves preocupada, perdida. ¿Qué demonios está pasando? Pensé desesperado. Ingrid, mira, no sé por qué me hablas, pero estoy bien. ¿De acuerdo? Ella permaneció en silencio por un momento como si estuviera considerando cuidadosamente una respuesta. ¿Estás en Xanadu? Ella asintió. ¿Por qué en la escuela? ¿No te da miedo que te pillen? Lo tomé anoche, explicó. Pero no termina. Xanadu no es solo un subidón, es una revelación, es un estado de ser eterno. ¿Qué? Susurré. Ingrid, ¿te estás escuchando? Si alguna vez quieres venir conmigo, avísame. Eres muy sensible, Sierra, y las emociones duelen. Se dio la vuelta y se alejó. Nunca me había sentido tan atónito. ¿Qué demonios estaba pasando? No era Ingrid quien hablaba, ni tampoco Meki el de antes. Ahora ambos eran iguales, como si estuvieran poseídos por algo, por lo mismo. Entonces me vino a la mente una idea horrible. Temblé de miedo al recordar que Spencer había estado sentado con Ingrid. Él se comportaba como siempre, pero ella me acababa de ofrecer la droga de entre todas las personas. ¿Se la habría ofrecido también a él? Por alguna razón casi me dieron ganas de llorar al considerar la posibilidad. Corrí por los pasillos en un instante con las emociones apoderándose de mi cuerpo por completo.
Llegué a su clase de 8º periodo, pero él ya estaba dentro. ¡Maldita sea! Apoyé la cabeza contra la puerta, retrocedí y caminé ansiosamente hacia mi última clase del día. Durante toda la clase, mi corazón latía con fuerza. No quería que ese hermoso ser humano se volviera desalmado como Meki e Ingrid. Tenía tanto miedo de que tomara la droga. Él fue mi inspiración. Él era mi razón para intentar superar mis dudas. Era mi prueba de que debía haber una manera de estar bien siendo yo misma. Era mi musa en la vida, lo supiera o no. No, me aseguré. Es Spencer. Spencer no se conforma. Nunca tomará esa droga aunque Ingrid se lo diga. Pero ella lo engañó tanto. Era su esclavo entregándoselo todo, a cambio de un reconocimiento inexistente. Empecé a darme cuenta de lo independiente que siempre había considerado a Spencer. ¿Era independiente o era indiferente? ¿Era él mismo porque no le importaba lo que pensaran los demás o simplemente era él mismo, porque no podía ser otra persona? Nunca antes había tenido pensamientos así, y no me gustaba nada. Mirando atrás echaba de menos sentirme incómoda en la escuela, que me ignoraran y pasarme todo el tiempo deseando que Spencer me hablara. Era horrible, pero no era esta añoranza. Era esa sensación siniestra de que algo horrible estaba pasando. Y la sensación de que podría perder a Spencer para siempre. Y que Spencer quizá no era quien yo creía. Y yo lo apostaba todo a nada. Empecé a sentir náuseas apartando esos pensamientos en un intento desesperado por sentirme mejor. Al terminar la clase, corrí a la de Spencer, pero ya había salido. ¡Maldita sea!, resoplé yendo hacia el estacionamiento de la escuela. Salí justo a tiempo. Lo encontré entrando al estacionamiento de estudiantes con Ingrid a su lado. ¡Spencer!, grité corriendo hacia él. ¡Oye, Spencer! Él me miró y pareció avergonzado. Hola, Sierra saludó, pero su expresión nerviosa delató el gesto inocente. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. Está encontrando paz, aseguró Ingrid. Está descansando su alma cansada y agotada. ¿De qué carajo estás hablando, tío? La miré fijamente. Y Spencer, no puedes hacer esto. Sentí que las lágrimas brotaban de mis ojos inesperadamente, hasta el punto de cegarme la vista. Sierra jadeó. ¿Estás bien? No, grité. No estoy nada bien. Estoy tan confundida y asustada y... Tú eres mi apoyo, Spencer. Lo eres. Aunque no te des cuenta. No podía creer que estuviera diciendo todo esto. Nunca pensé que se lo diría. Pero ahí estaba contándoselo todo, e Ingrid me observaba sin vida como un fantasma. ¿Sabes por qué nunca me maquillo? Porque no quiero. Pero siento que tengo que hacerlo. ¿Sabes? Y siento que debería usar ropa a la moda como Ingrid, y hacerme la manicura, y usar perfume, pero... esa no soy yo. Y me esfuerzo tanto por aceptarlo, pero... es tan difícil. Y entonces te veo mis ojos irritados. Me miraron a través de las gafas y se encontraron con su suave y borroso marrón. Te veo vistiéndote con vaqueros viejos y zapatillas y actuando como tu yo más tonto. Te veo nunca renunciar a Ingrid, incluso cuando todos te dicen que no va a funcionar. Veo todas tus pequeñas rarezas, cómo corres por los pasillos para verla pasar por su casillero por la mañana y cómo resoplas cuando te ríes a carcajadas con tus amigos en el almuerzo. Te veo nunca conformándote con el estándar, simplemente siendo Spencer. Y eso me da confianza. Confía en que algún día yo también puedo ser así. Así que ya no puedes ir a Xanadu y dejar de ser Spencer. Estaba temblando. Bajó la mirada lentamente. Creo que te equivocaste, Sierra. No estoy nada contenta conmigo misma. Las palabras me destrozaron. Me quedé allí en una agonía sin voz. No lo entiendo, dijo Ingrid con dulzura. ¿Por qué quieres aferrarte a este dolor, Sierra? ¿Por qué no lo dejas estar? Deja atrás las limitaciones de las emociones. Vamos, Sierra. Spencer intentó sonreír.
Vamos, hagámoslo. Es rápido y luego dejas de sentir dolor. Para siempre. Estaba tan destrozado que no podía luchar contra ellos. Está bien, Spencer. Nos dirigimos a su camioneta, una Lexus RX 350, blanca impecable. Nos subimos y cerramos las puertas. Tenía las ventanas tintadas y aparcó lejos de la escuela a la sombra. Podía oler su perfume cuando se inclinó y abrió la guantera. Sacó una bolsa de plástico llena de algo que no parecía venir de la tierra. Dentro de la bolsa había un montón de polvo violeta brillante. Casi relucía. No había mucho, pero supuse que no necesitaba mucho porque tomó una cantidad muy pequeña con sus delicados dedos y la sacó de la bolsa. ¿Quién primero?, preguntó. Me invadió esa sensación que sientes cuando haces algo mal, algo realmente malo, y estás aterrorizado y te preguntas, voy a salirme con la mía. Esto va a cambiar mi vida para siempre. Yo iré primero, dijo Spencer casi temblando de nerviosismo. De acuerdo. Inclina la cabeza hacia atrás, le indicó. Xanadu entra por tus ojos. Estaba empezando a perder la cabeza. Este no podía ser mi último momento con Spencer. Con el verdadero Spencer, al menos. Observé con desesperación cómo obedecía. Con la cabeza echada hacia atrás miraba fijamente el techo del vehículo. Sus dedos se cernían sobre esos iris marrones cálidos y amorosos. Mi corazón explotó en mi pecho, liberándome de mi silencio. Spencer, grité. «Por favor, no hagas esto. Cierra», aseguró sin dejar de mirar hacia arriba. «Por favor, necesito esto. Ya no puedo sentirme tan roto». «¿Roto?», dije con voz entrecortada con las lágrimas empapándome la cara. Yo no creía que estuvieras roto. ¿Por qué no me permitieron sentir dolor contigo?» Sierra me miró. «No lo entiendo. O sea, ¿te ofende que esté triste y que sienta dolor como todos los demás? ¿Quién te creías que era?» No pude decir nada. Estoy destrozada. Estoy harta de sentir que no puedo tener amor. Cansada de que todos me ignoren. ¿Ignorado por todos? Pero tienes amigos y una familia que te quiere. Sí, bajó la mirada. Lo sé, pero aún así, no puedo ser quien quiero ser. Popular, importante. Sabes, nunca lo seré. Y es doloroso. Es doloroso no poder ser importante para la gente. Es doloroso no poder conseguir novia. Podrías. Siempre pudiste. Siempre estuve aquí. Eras importante para mí, Spencer. Y lo sigues siendo. Pero tú simplemente me ignoraste, Sierra dijo asombrado. Yo nunca lo supe. Sí lo sé, porque eres un idiota despistado. Era tan obvio que te quería y nunca hiciste nada al respecto. Ni siquiera te importa, ¿verdad tú? Solo quieres a Ingrid, la chica sexy y popular. Olvídate de las chicas como yo, ¿verdad? Las que no les gusta arreglarse ni verse guapas. Sí, no valemos la pena. Me quedé en silencio. Él negó con la cabeza. Ingrid, hazlo. Él levantó la vista. Ella le tapó los ojos con los dedos. Sentí que iba a vomitar cuando abrí la puerta del coche y la cerré de golpe y me alejé hacia el aparcamiento. Intenté no llorar mientras corría al baño. Al llegar a un cubículo me acurruqué en el asiento y sin darme cuenta estaba llorando a mares. Sabía que se había ido. Finalmente, después de que mi tía me enviara 2 mensajes y me llamara 3 veces, me armé de valor para decirle dónde estaba y que iba a ir. Me sentí mal porque había venido a recogerme para mi papá y la había hecho esperar. El resto del día fue un borrón para mí. Me interrogó de camino a casa preguntándome si todo iba bien, y yo simplemente le dije que era un problema de chicos. Ella lo entendió e intentó darme consejos, pero ninguno de ellos le sirvió. Ella no entendió. Él estaba muerto ahora. Cuando entré, mi padre sintió un gran alivio. Me repetía una y otra vez que creía que me había pasado algo, pero le dije que solo estaba siendo emotiva y que había perdido la noción del tiempo. Le dije que no se preocupara por eso ahora y que descansara porque lo necesitaba si quería mejorar. Pasé la mayor parte de esa noche en piloto automático. Todo lo que siempre había guiado mi vida era falso
y esa constatación me dejó con una profunda desesperación. Spencer se había ido. El amor tampoco podía ser el sentido de la vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué importaba? Importaba. Al parecer, lo único que importaba en la vida eran las fuerzas. Fuerzas ambiguas con políticas estrictas que no nos quedaban más remedio que seguir. Al menos eso es lo que pensaba Woodrow, y él era mucho más inteligente que yo. Lloré hasta quedarme dormida esa noche, incapaz de comprender que Spencer realmente se había rendido ante Xanadu, que ya no tenía emociones. Solo podía pensar en cuando me encontré el miércoles en la vida y la vitalidad de sus ojos y su voz. Sin duda todo había desaparecido, para siempre, porque Xanadu es un estado de ser sin fin. Al día siguiente en la escuela me daba miedo incluso bajar de la camioneta. Mi papá me dijo adiós y que me quería, y murmuré que yo también lo quería, pero dudo que me oyera considerando lo bajo que lo dije. Cuando llegué a la clase de química del primer periodo, ni siquiera podía mirar a Spencer a la cara. Ver las motas violeta en sus ojos, su mirada catatónica, era incomprensiblemente insoportable. Aparte de Woodrow, creo que era la única de la clase que no estaba drogada. No pude pensar con claridad en toda esa clase. Mi cerebro estaba plagado de lo que le había pasado a Spencer y a la preparatoria Pawnee. Fue abrumador, fue horrible. Me sentí tan mal. Cuando terminó la clase fui directo a la entrada de la escuela y llamé a mi papá. Le dije que creía que me había contagiado de su enfermedad y que necesitaba volver a casa. Me dijo que vendría enseguida. Mi día en casa fue horrible. Intenté distraerme con la tele, pero no me ayudó a olvidar lo que estaba pasando. Empecé a pensar que quizás debería hablar con mi papá al respecto. Y luego empecé a considerar algo más. Cuánto dolor tenía. Cuánto dolor había sentido siempre. Y todo desde las emociones. Fue allí en ese momento en mi sala donde tuve mi epifanía. ¿Para qué servían las emociones? ¿Por qué aferrarme a ellas? ¿Cuál era su importancia? En realidad no importaba en absoluto. ¿Verdad? ¿No sería todo mucho más fácil si no sintiera nada? Sentí como si la tierra entera se derritiera y cayera a mi alrededor, como lluvia, y me quedé mirando lo que quedaba de la nada. Todo lo que había pensado sobre la vida se demostró erróneo en tan solo 3 días. Fue simplemente demasiado. Ya no quería esto. El dolor de las emociones. Se habían ido todos. Toda la escuela. Era solo cuestión de tiempo antes de que se convirtiera en todo el pueblo. Y no quería ser el único en mi sano juicio como para horrorizarme por lo que quedaba. Pensamientos como ¿qué pensará mi papá? Me asaltaron y me dolía pensar en ellos. Duelen. Me hicieron sentir triste, arrepentido y herido. Las emociones duelen. Quería dejar de sentirlos. Había terminado de resistirme. Saqué mi teléfono. Spencer, estoy harto de sentir dolor. Tráeme a Xanadu, por favor. Él respondió instantáneamente. ¿A qué hora? Me resultó muy extraño negociar el momento en el que mi alma sería sacrificada. Esta noche cuando mi papá esté dormido. Ha estado enfermo últimamente. Creo que se acostará sobre las 10. ¿Qué te parece a las 11? Nos vemos frente a mi casa o con quien puedas convencer para que venga. Voy a estar allí. Pensé en lo emocionada que me habría puesto ese mensaje 3 días atrás. Ahora no parecía gran cosa. Era extraño. Estaba tan angustiada que ya empezaba a sentirme insensible. El resto de la tarde no pude hablar con mi papá. Incluso hablar con él me hacía llorar. Deseaba con todas mis fuerzas no hacerle daño, pero ya no podía sentir esto. Ya no había... Está bien. Mira... Ahora sentir eso... Mi papá se acostó sobre las 9 y efectivamente a las 11 en punto vi las luces de mi coche en la entrada. Salí y encontré a Spencer sentado en el asiento del copiloto de la camioneta de Ingrid. Caminé hacia el vehículo sin decir palabra. Me subí atrás y arrancaron bajando por la carretera y aparcando junto al bosque. Spencer se dio la vuelta y me miró.
¿Estás lista para descansar, Sierra? Claro, suspiré. Fue tan perturbador ver u oír a Spencer así, y pensar que yo estaría igual en un par de minutos. Pero tenía razón. Ingrid tenía razón e incluso Meki la tenía. Pero ¿para qué emocionarse? Sacó una partícula de Xanadu de la bolsa de plástico que tenía en la mano. La observé con curiosidad preguntándome qué demonios era y de dónde venía. Brillaba como las estrellas del cielo. Inclina la cabeza hacia atrás, ordenó. Eché la cabeza hacia atrás. Entonces me quedé paralizada. Empecé a sentir unas ganas increíbles de abrazar a Spencer. Era como lo que sientes cuando alguien muere en tus brazos. Saben que están muertos, pero los abrazan un poco más. No sé por qué lo hacen los humanos, pero es exactamente lo que sentí al verlo allí. Solo quería abrazarlo un momento tal vez, como si me separara de él e incluso de mí misma. Me acerqué y le toqué la cara, y todo lo que sentí fue hielo. Jadeé cuando mi mano se sacudió hacia atrás. Spencer, exclamé. ¿Por qué tienes tanto frío? Él no dijo nada. Tranquila, Sierra. Para allá. Debes de estar exhausta, es hora de descansar. No. Temblé. ¿Te sientes muerta? Y todo encajó en ese instante. Todo tenía sentido para mí. Perfecto sentido. Eso eran las emociones, la diferencia entre la vida y la muerte. Las emociones nos daban vida. No eran una razón de existir, eran la existencia. Esa era su razón de ser, y fue un efecto dominó de comprensión. Tenía que haber tristeza porque sin tristeza no podía haber felicidad. La felicidad entonces no sería nada un entumecimiento. Así que para estar vivo tenía que sentir felicidad y también tristeza. Y eso estaba bien. Todo este tiempo lo miré fijamente. Aposté mi vida y mi alma por ti. Y ese fue mi error. Pensé que la vida se trataba de tenerte, pero no es así. Para nada. No sé qué es la vida. Pero eso lo decido yo. Lo único que sé es que definitivamente no es Xanadu. Porque eso no es la vida en absoluto. Dices cosas sin sentido, intentó consolarme Spencer. Sin Xanadu solo sentirás dolor. Esa no es una vida digna de vivir. No es cierto. Sentiré dolor, claro, pero también sentiré otras cosas. Proclamé entre lágrimas. Sentiré risa, y alivio, y alegría. Sentiré Spencer. Y esa es la única vida que puedo vivir. Nos lo empujé fuera de sus manos y se esparció por el suelo del vehículo. No necesito a Xanadu. No quiero estar muerto. Quiero estar vivo. Todavía no necesito saber por qué estoy aquí. Tengo toda la vida para descubrirlo. Pero sé una cosa. El entumecimiento no es la solución para vivir, Spencer. Es renunciar a la vida por completo. No te vayas, Sierra. Estás cometiendo un error. Un error. Qué curioso que me lo digas. Cuando estés muerto. Ustedes dos cometieron el error. Salí del coche, cerré la puerta y no miré atrás. Se marcharon momentos después. Caminé de vuelta a casa, entré, me arrodillé junto a la cama de mi padre y lo abracé. ¿Papá? Perdón por despertarte, susurré, y él me miró con ojos soñolientos. Bueno, quería decirte que te quiero, papá. Y siento no haberte dicho eso antes. Lo siento mucho. Ay, Sierra, me tranquilizó incorporándose débilmente y acariciándome la cabeza con ternura. Lo entiendo. Tienes 16. Estás creciendo y... No hay excusa, insistí. Te quiero, papá, y no dudaré en decírtelo nunca más. No dudaré en hacer nada otra vez, pensé. Estoy viva, y las emociones me dan vida. Y hay una razón por la que soy quien soy. Xanadu era malvado, y no quería que yo fuera yo, así que debe haber una buena razón. Y por eso tampoco me avergonzaré nunca. Respiré profundamente y largamente. Sierra, no quiero que te enfermes. Lo sé, papá, sonreí. Lo siento, te dejo que vuelvas a dormir. Deberíamos hacer algo mañana si te apetece. O quizás podríamos ver una película en casa. Eso suena genial, asintió. Al salir de la habitación, volví a mi dormitorio y me senté en el suelo. No me malinterpreten, seguía dolida.
Me rompió el corazón que Spencer se hubiera ido. Me perturbó a haber estado a punto de traicionar a mi padre y dejarlo atrás buscando egoístamente una vía de escape. Odiaba pensar que esa droga se llevara tantas vidas inocentes, pero al mismo tiempo, por primera vez en mi vida, encontré paz. Me sentí yo misma, y yo estaba feliz de ser yo. Ese lunes me quedé petrificada al encontrar la escuela casi vacía. La policía inició una investigación y lo que encontraron me sigue inquietando. 194 estudiantes muertos, todos por causas desconocidas. Ingrid, muerto. Mexicano, muerto. Spencer, muerto. Todos habían muerto de la misma manera, tumbados pacíficamente en el suelo, como si hubieran muerto mientras dormían. Todavía no sé qué era Xanadu. No sé de dónde vino. No sé cómo se propagó tan rápido. No sé por qué todos los que estaban bajo su influencia parecían ser una mente colmena, como si fueran la misma persona en cuerpos diferentes. No sé cómo hacía que los cadáveres se movieran y hablaran, pero toqué la cara de Spencer con mis propios dedos. Murió mucho antes del lunes. Es terrible lo que pasó. No sé por qué tuvo que ocurrir y todavía busco su significado, o si es que existe alguno. A veces no puedo evitar estremecerme al pensar en cómo esa experiencia me ayudó a progresar como persona. En otras palabras, el teorema de Woodrow se cumplió. Todas esas vidas se perdieron, y yo salí mejor, como si de alguna manera tuviera un propósito mayor, y el suyo era tomar Xanadu y convertirme en lo que soy. Pero sea o no lo que realmente sucedió, no puedo negar que soy la mujer que soy hoy gracias a ello. Y aunque duela, seguiré viviendo, porque mientras te niegues a no sentir nada, no habrás terminado de vivir.